Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a todos por estar hoy aquí junto a nosotros en esta charla, en esta sesión que les trajimos desde Baufes para ayudarnos a poder construir soluciones de IA de valor que lleguen, que escalen al negocio. A ver, creo que no sería ninguna sorpresa si yo les dijera que llevar inteligencia artificial a producción y generar un cambio positivo en nuestros clientes, en los usuarios, tiene, ¿cómo decirlo?, un desafío. Bueno, nosotros desde Baufes le encontramos una vuelta a ese desafío y hoy queremos contarles cómo lo hicimos. Y para ello vamos a comenzar con algunas preguntas. Ustedes conocen, bueno, ya está en pantalla, ¿no? Pero ¿ustedes conocen qué porcentaje de proyectos de IA son exitosos? Claramente, está spoileado ahí. El newbie. El 95% de los proyectos, déjenme contarles ese indicador, o no llegan a producción, o si lo hacen, no generan el valor que se esperaba. Por lo tanto, si hacemos matemáticas rápidas, solo el 5% de los proyectos de inteligencia artificial son considerados exitosos. Y les digo más, ¿ustedes leyeron por ahí cómo se percibe el impacto que la inteligencia artificial genera en el proceso de las compañías, en el negocio? Solo uno de cada 8 CEOs consideran que han obtenido una mejora significativa en sus procesos de negocio luego de adoptar inteligencia artificial. Como estos hay otros tantos informes disponibles en el mercado, pero todos más o menos siguen esta tendencia. Ahora bien, ¿qué tal si les dijera que hay un camino? ¿Qué tal si les dijera que me crean que hay otra realidad? Una realidad en donde sí es posible llevar inteligencia artificial a producción y generar un cambio positivo en los usuarios. Anclemos esta frase de una nueva realidad que la vamos a utilizar más adelante. Somos Baufes. Creamos soluciones digitales desde hace ya un tiempo. Y lo que hicimos con esta nueva era de la inteligencia artificial es ponernos el desafío sobre cómo podíamos seguir sumando valor a nuestros clientes, a los usuarios, en este caso con este nuevo contexto de inteligencia artificial. Y poder darle la vuelta a esos indicadores que veíamos antes, que decían que la mayoría no llegan, para lograr utilizar IA para resolver problemas reales. De la sección de hoy quiero que se lleven 2 cosas. La primera, casos reales, algunos de los que tenemos casos reales de inteligencia artificial aplicada dentro del contexto organizacional. Y la segunda, ¿cuáles son esos aspectos claves, esos puntos de éxito que sí o sí tenemos que seguir para lograr que nuestros proyectos de inteligencia artificial lleguen y lleguen con valor? Y para ello, lo primero que vamos a hacer es aterrizar todo ese hype, toda esa expectativa que tenemos puesta sobre la inteligencia artificial. Porque, a ver, seamos honestos. Nos encanta la IA, ¿no? La queremos usar para todo. O, por ejemplo, queremos aplicarla en cada solución que construimos. No importa si no tiene nada que resolver ahí, pero ponemos IA por las dudas. Y les digo más. Yo amo inteligencia artificial. Me encanta. Si no, no estaría aquí charlando con ustedes. Digamos, y la uso prácticamente a diario y le veo un potencial enorme, ahora y a futuro. Pero necesitamos salir de ese entusiasmo inicial para enfocarnos en el valor que verdaderamente tiene para darnos. Y esto lo vamos a hacer desde la experiencia que hemos ganado en diferentes soluciones que hemos trabajado sobre este aspecto. Experiencia que hemos conceptualizado en un modelo de trabajo que es repetible y exitoso. Y por supuesto, también vamos a contar con un espacio para intercambiar preguntas, consultas o incluso desafíos que ustedes tengan. Soy Ariel Benzuzán, estoy muy contento de estar hoy aquí junto a ustedes y poder contarles cómo desde mi rol de arquitecto he podido diseñar y crear soluciones de valor con IA. Tengo ya muchos años de trabajo en IT y actualmente desde mi rol busco ser un habilitador, un facilitador de soluciones para nuestros clientes. Soluciones que integren tecnología, obviamente, negocio, procesos y personas. Y no estoy solo, no estamos solos acá. Nos acompaña un referente en temas de datos e inteligencia artificial, colega de aventura en varios de estos proyectos, Leonardo Tocci. Leo, muy bienvenido. Muchas gracias, Ari. Bueno,
bienvenidos. Nos encanta que estén acá escuchándonos. Estoy bastante más nervioso que vos, creo. Vamos, se puede. Soy Leonardo Tocci. Dentro de Office soy responsable de la práctica de Data e Inteligencia Artificial Aplicada. Trabajo en sistemas hace unos cuantos años y en mis comienzos siempre busqué la posibilidad de estar lo más cerca posible de mis clientes y de las problemáticas que enfrentaban mis clientes. Los datos me llevaron a estar como en esa posición privilegiada y ahí es donde me enamoré de los datos. Y hoy en día veo dentro de lo que es la inteligencia artificial una oportunidad muy similar a lo que vivencié en ese momento. Así que si están de acuerdo, vamos a empezar con el contexto de nuestra charla. Queremos arrancar con 3 verdades incómodas. Lo mencionaba Ariel, la IA nos permite resolver muchos problemas. Una gran variedad de oportunidades y soluciones pueden ser resueltas con herramientas de inteligencia artificial. Acompáñenme a pensar un poquito. Una navaja suiza es una herramienta muy funcional, excelente, tiene múltiples usos. Hay algunos que creo que compartimos edades. Recordarán una serie de los 80-90, MacGyver, cuya primera herramienta para ir a buscar ante un problema era esa navaja suiza. Pero, ¿qué nos pasa si MacGyver tenía que poner un clavo en la pared? Esa navaja suiza quizá no era la mejor herramienta para eso. Con la IA nos pasa algo parecido. Es espectacular para automatizar y optimizar procesos, para usar como soporte a toma de decisiones, para incluso generar nuevos productos y servicios. Pero, de nuevo, quizás si lo que quiero es generar un pronóstico de ventas, tratar de solucionar eso con una herramienta de IA generativa no sea la mejor solución. Y por más que en muchos lados escuchemos cosas diferentes, la IA es compleja, tiene particularidades y muchos aspectos a considerar. Estamos hablando de tecnología, una tecnología que avanza casi que día a día y que nos desafía a nosotros como consultores y a nuestros clientes en poder, primero, entender ese avance, luego entender de qué manera acompañamos ese progreso, cómo hacemos que nuestras soluciones puedan evolucionar. Pero principalmente, y también para tener muy en cuenta dentro de estos desafíos, tema de costos, súper crítico. Temas relacionados a alucinaciones y, por supuesto, temas de seguridad, tanto del contexto de los datos que van a alimentar a la IA como de las interacciones que va a generar esta IA con el mundo exterior. Y por último, una prueba de concepto es una herramienta que utilizamos las personas que trabajamos en soluciones para validar que un determinado enfoque de solución, un enfoque tecnológico, es o no es viable. Pero una prueba de concepto no se integra con mis procesos de negocio. Una prueba de concepto no va a cambiar lo que mi negocio necesita. Y ahí es donde los invito a que reflexionemos juntos. Todo esto que les dije son cosas que quienes trabajamos en soluciones, sea desde el aspecto de negocio o desde el aspecto de tecnología, sabemos desde siempre. ¿Qué nos pasa entonces con la IA? Creo que en gran parte ese entusiasmo que mencionaba Ariel en cuanto a este tipo de soluciones y principalmente la promesa de valor que hay detrás de este tipo de soluciones hace que casi que toda la industria nos hicimos así y empezamos a mirar de costado esto que sabemos que son verdades y que sabemos que tiene que ser parte de nuestro proceso.
Y eso también creo que impacta en gran medida en los dos indicadores que usamos para abrir la charla con Ariel, que son ese 95% de proyectos que fallan y esa imposibilidad de poder tener un grupo más grande de CEOs que estén conformes con los resultados que tiene cada una de estas soluciones. Pero también arrancamos contándoles que sí hay lugar para hacer las cosas y que lleguen a producción. Sí hay espacio para encontrar que estas soluciones aporten valor al negocio. Como les comentó Ari, juntamos algunos casos, les vamos a empezar a contar acerca de ellos y esperamos que les sean de utilidad. Cuando quieras, Ari, dale nomás. Buenísimo. A ver, este primer caso que les vamos a compartir comenzó cuando uno de nuestros clientes de retail más grandes de la TAM nos llamó porque tenía, lo voy a poner así, el deseo y la intención de aplicar inteligencia artificial a su negocio para resolver alguno de sus problemas. Ahora bien, la pregunta que surgió es, perfecto, buenísimo, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Qué proceso de negocio trabajar? ¿Qué IAs queremos evaluar? De hecho, me permito pensar que la mayoría de nosotros nos encontramos frente a esta disyuntiva más de una vez en nuestra carrera, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos fue, de forma conjunta y consultiva, seleccionar qué caso de negocio íbamos a trabajar. La clave era elegir algo concreto, relevante, innovador, obvio, algo que realmente valiera la pena para el esfuerzo y dinero que se le iba a invertir. De la verdad, de los casos que analizamos, la mayoría o no tenían un ROI o la IA no sumaba valor, básicamente. O sea, recuerden, no todo se resuelve con IA. Pero hubo un caso que sí nos llamó la atención, porque nos prometía o nos brindaba una oportunidad súper interesante de resolverlo con IA. En el área de legales de esta compañía tienen que procesar mensualmente miles y miles de licencias y permisos para poder garantizar la correcta operación de sus tiendas y centros de distribución. Licencias que pueden incluir autorizaciones para vender alcohol, permisos de bomberos, aprobaciones municipales, entre otras. Este proceso, antes de la solución, era 100% manual e implicaba la revisión o la carga y la revisión de enormes volúmenes de documentos, tanto para la apertura de nuevas tiendas y centros, como para las renovaciones periódicas de estas licencias, que tienen fecha de vencimiento. ¿Y esto qué generaba en el cliente? Errores, retrasos, riesgos de cumplimiento normativo que podían desencadenar en multas y suspensiones. Esto que les cuento, ¿no les resuena con cosas que vemos a diario? Grandes grupos de personas haciendo las mismas tareas repetitivas, monótonas a diario, o grandes volúmenes de información, de documentos, de textos, videos incluso, que tienen que ser procesados continuamente de forma recurrente, errores, temas de performance, demoras, costos operativos. Bueno, este caso refleja esas temáticas. Entonces, lo que hicimos con el equipo fue diseñar una solución que logró replicar el criterio de trabajo de los abogados de estas áreas de legales. Es decir, por ponerlo más simple, multiplicamos la cantidad de abogados. En particular, lo que buscamos hacer era replicar ese criterio al momento de analizar y validar la legalidad de esos documentos. Y esto lo hicimos embebiendo la inteligencia artificial dentro del propio proceso de negocio del cliente, sumando capacidades de IA en cada uno de los puntos en donde, primero, resolvía una necesidad concreta. Segundo, lo hacía de forma sustentable, por decirlo así, ¿no? O sea, costo-beneficio. Continuamos con el proyecto, construimos la solución y logramos implementarla. Nosotros utilizamos la plataforma de Azure Cloud de Microsoft, que la verdad, en lo personal, me parece súper potente, súper interesante, funciona re bien y además nos ofrece un montón de recursos y herramientas y servicios listos para poder resolver esos desafíos que nos suelen presentar las verdades 2 y 3. Por ejemplo, utilizamos Azure Document Intelligence para poder extraer los datos de los documentos. ¿Por qué? Porque nos permitía reentrenar la solución en la medida que íbamos incorporando nuevas plantillas para esas licencias. Y para validar la semántica de esos datos, o sea, pasar de datos a información,
utilizamos GPT-4.1 dentro de lo que es Azure OpenAI Services, porque era la plataforma que mejor nos resolvía la ecuación resultados performance versus costos para esta solución. Para garantizar o para lograr el gobierno de los diferentes componentes de IA, nos fuimos directamente por Azure AI Foundry, sin discusión. Es la plataforma hoy en día dentro de este ecosistema para poder construir y gestionar agentes y soluciones de IA de forma rápida y segura. También utilizamos Python como lenguaje para algunas integraciones y nuestro buen amigo GitHub Copilot, de los técnicos por lo menos, que nos ayuda con las tareas de desarrollo. Esta plataforma, herramientas, tecnología y la solución en sí, quedó finalmente desplegada dentro del propio ecosistema del cliente. Y esto iba a ser algo fundamental, porque cuando desplegáramos esta solución en producción, TI iba a tener que mantenerla, evolucionarla, escalarla. Y sobre este punto me paro a un pequeño paréntesis. Nosotros que trabajamos con Leo y el equipo con bastantes clientes, vemos que a este último punto de integrar la solución dentro del ecosistema no se le suele dar la relevancia que amerita. Y para nosotros es fundamental esta visión de incorporar estas plataformas, incorporar esta visión de producto para comenzar a hablar de soluciones inteligentes integradas al propio proceso de negocio de los clientes que escalen junto con el negocio y no solo de POCs aisladas. Recientemente, hace menos de 2 meses atrás, desplegamos la primera versión de la solución. Esto va a ir saliendo en ciclos. Y la verdad es que la percepción que se tiene es buenísima. O sea, el equipo de legales está recontento. De repente multiplicaron por N la cantidad de abogados para trabajar y le asignan a los abogados de IA, por decirlo así, las tareas más rutinarias. O sea, escanear cada documento y hacer una carga en pantalla y validar. Todo eso, y los usuarios se enfocan en tareas de mayor valor. Y también logramos excelentes números. Por ejemplo, hoy la solución, digamos, o el proceso es 60 veces más rápido. Pasamos de 18 minutos por documento a solo 17 segundos. Una locura. Cuando esta solución se despliegue en la totalidad de tiendas y centros de distribución, le va a ahorrar al equipo de legales más de 90.000 horas de trabajo manual al año, que van a poder enfocar a otras tareas. Y además, como la solución tiene un enfoque proactivo, permite o posibilita bajar a prácticamente cero el riesgo de multas y sanciones, lo que reduce notablemente el costo, digamos, por riesgos normativos. Para cerrar este caso, le quiero dejar cuáles son los 2 aspectos que yo considero que fueron la clave de este proyecto. El primero es que elegimos el caso de negocio correcto. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el cliente hoy ya está comenzando a ver ahorros. Y no porque lo resolvimos con inteligencia artificial, sino porque lo hicimos con IA, ok, sí, pero también porque ya lo hicimos de forma eficiente, o sea, 60 veces más rápido, y con costos que están dentro del paraguas de control, o sea, la ecuación realmente da positivo. Y el segundo punto tiene que ver con que desde que concebimos este caso, lo hicimos pensando en un producto digital integrado al proceso legal de validación. Y dirán, ok, ¿y las POCs? Sí, las hicimos al inicio para validar algunos puntos, pero después nos volvimos al eje. Esto es un producto digital. Y en esta arquitectura y en esta plataforma de Azure Cloud, esa visión va a permitir que este producto siga escalando para cubrir la totalidad de tiendas y centros de distribución de esta compañía. Bueno, siguiendo con un caso que lo elegimos porque creemos que es complementario a lo que Ari acaba de mencionar. Nuestro cliente es una agencia pública de innovación que tiene bajo su paraguas básicamente la gestión de fondos para proyectos de innovación. Toda esa gestión de fondos a día de hoy estaba, previo a nuestra solución, embebida en un proceso burocrático y tedioso. Tenemos agencia de innovación, proceso burocrático y tedioso. Teníamos que buscar algún espacio donde pudiésemos operar sobre esa realidad. Además de ser burocrático, era un proceso muy intensivo en recurso calificado. Imaginen que básicamente lo que hacen es procesar solicitudes de aplicación a programas de inversión
y todo ese proceso requiere de saberes muy específicos y la capacidad de analizar estos pliegos, estas presentaciones y eventualmente tener la potestad de decir sí o no al avance en ese proceso. Y por otro lado, como se imaginarán, como se están administrando fondos públicos, tiene un marco regulatorio que también cuenta con sus propias complejidades. ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, puntualmente empezamos a pensar que es un proceso, que es un espacio donde sí podíamos aplicaría, hicimos ese análisis, como les comentaba, y entendíamos que había espacio para este tipo de solución, y empezamos a pensar cuáles deberían ser los drivers dentro de nuestro propio proyecto. El primero de ellos es básicamente encontrar la manera en que pudiésemos accionar para que esa misma burocracia propia del proceso no se comiese al proceso de innovación, que es lo que estamos queriendo apalancar. En segunda instancia, entender cómo hacemos para que esas personas que forman parte de la agencia, que son claves y que conocen muchísimo, puedan enfocarse en aportar valor y no en tener que estar validando documentos. Una similitud con lo que mencionaba Ariel. Y por otro lado, también entender que lo que estamos haciendo es explorar y tratar de encontrar el mejor talento disponible dentro de la comunidad. Queríamos propiciar que a través de un proceso un poco más amigable, la comunidad tendiera a tener más oportunidades en este ámbito. ¿Qué elegimos hacer entonces? Dentro de este proceso, básicamente lo que propusimos y trabajamos en conjunto con nuestro cliente fue un enfoque desde dos aspectos principales de este proceso. Por un lado, desde los usuarios, desde las personas que están aplicando esos programas, y por el otro, desde la agencia personificada en estas personas claves que les mencionaba anteriormente. A nivel de los aplicantes, lo que hicimos fue disponibilizar un agente de IA que ayudase a las personas a entender el marco regulatorio que ese programa implicaba. Esto es la capacidad de tener a alguien sentado al lado tuyo que te pueda ayudar a entender cuáles son los desafíos que están planteados dentro del marco de ese proceso. Por otro lado, que los asistiera en el completado de toda la documentación necesaria de cada uno de los formularios y documentación adicional que esas personas tenían que realizar para poder aplicar. Y una serie de herramientas adicionales que, por ejemplo, le permitían tanto validar la información que estaban generando en primera instancia autónoma antes de hacer la presentación y eventualmente, porque estos programas muchas veces están financiados por entes del exterior, tener la capacidad de poder, con la documentación generada, traducirlo al idioma que fuera necesario. Desde la perspectiva de la agencia, como les dije, nos enfocamos en estos agentes y apuntamos al principal problema, que era liberarles esa carga de validación manual. Les disponibilizamos un agente que hace una prevalidación de toda la documentación presentada. Más allá de eso, y dependiendo del programa, tienen como unas validaciones adicionales que tienen que contemplar. Entonces, también los ayudamos a contar con una solución de IA que los ayudase en ese ámbito. Y finalmente, en el espacio de trabajo realizado, propuesta, los ayudaba a entender cuáles de todas esas propuestas, los ayuda a entender el fit de cada una de esas propuestas contra lo que plantea el programa y desde allí poder tener mejores herramientas para evaluar cómo proseguir. Algunos de los números que nos dejaron en este caso, bueno, en primera instancia una reducción de más del 30% en el rechazo de aplicaciones. Esto es crucial. Imagínense que estábamos intentando que esa comunidad innovadora aplique a estos casos, realmente va a tener mejores resultados. Una mejora en más de 10 veces los tiempos de procesamiento de esas aplicaciones. Recuerden que les dije que era un proceso muy manual y que requería de saberes específicos. Pudimos ayudar en ese espacio también.
Como resultado del proceso en sí, cada una de las propuestas que terminan llegando ya llegan con su contenido mucho más alineado al programa al que están aplicando. Y por otro lado, una optimización de tiempos de estas personas que son recursos críticos y a las que les liberamos espacio para que pudieran aportar valor. Me voy al otro caso. Este es un caso que dentro de AUFES queremos mucho y ahora espero poder transmitirles por qué. TASA es una empresa del Perú. Es una empresa que se dedica a la manufactura de harina de pescado, que es un insumo que se utiliza en la producción de muchos otros productos derivados de eso. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque básicamente el desafío que nos plantearon está en el centro de su negocio. Es realmente el core de su negocio. El desafío estaba en el proceso de pesca. Ese proceso de pesca tiene unas complejidades que ahora les voy a comentar más adelante, pero básicamente lo que entendimos es que desde este espacio de proceso core podíamos aportar a la sostenibilidad del negocio mejorando el proceso de pesca, la detección y el cuidado de la diversidad del mar del Perú. TASA había intentado muchas veces tener soluciones en este ámbito. Algunas de ellas avanzaron un poco más, pero había algunos desafíos que particularmente hacían el tener una solución en este ámbito muy, muy complejo. La detección de los cardúmenes es un proceso que requiere, primero, estar en alta mar. Luego tener una ecosonda que barra el fondo marino y que pueda identificar qué hay ahí debajo. Y por otro, un saber muy, muy específico de un oceanógrafo, que es la persona que puede interpretar esa imagen que devuelven las ecosondas y poder decir aquí sí hay un cardumen de anchovetas y aquí no. Un problema o un desafío devenido de esto que les cuento es que la capacidad de procesamiento de información de toda la organización era muy, muy baja, menor al 10% de toda la información generada. ¿Por qué? Porque oceanógrafo había 1 o 2 y TASA cuenta con una flota muy importante de embarcaciones, que cada una de ellas genera información y que era muy difícil de procesar. Y como último punto, ya vieron que les hablé de ecosondas, cosas en alta mar, procesamiento de información fuera de ese espacio. Había complejidades tecnológicas específicas en este desafío que hacían y complejizaban el poder tener una solución. ¿Qué nos planteamos en conjunto con nuestro cliente? Básicamente operar con un equipo multidisciplinario que pudiese atacar cada uno de esos aspectos que habíamos identificado para lograr tener una solución en ese ámbito. En primera instancia, lo que resolvimos fue la captura de la información de esos datos en crudo. Les hablé de ecosondas, esas ecosondas son las que recuperan los datos y desde allí se genera la información para que luego se procese. Ese proceso está totalmente automatizado de nuestro lado y estamos a día de hoy en cada una de las embarcaciones que tiene TASA con una aplicación nuestra desplegada que hace este trabajo. Por otro lado, para complementar esta primera solución, una aplicación de IA que analiza esas imágenes y trabaja sobre la detección de los cardúmenes de esta pesca objetivo. Con un consolidado de toda esa información generamos datos estructurados que viajan desde cada uno de los barcos hacia la nube de Azure y que se consolidan en planta. Entonces vamos cubriendo cada uno de esos ámbitos que íbamos teniendo como desafíos. Y en última instancia, de toda esa información ya consolidada y lista para procesar,
hicimos un proceso de enriquecimiento de datos adicionando la información de datos oceanográficos y geoespaciales que le sirven al equipo de planificación de pesca para poner en la licuadora y entender y tener una mejor visión de hacia dónde ir a pescar. Y les dije que estábamos como muy orgullosos de este proyecto y no tengo reflector, pero sí, no, tampoco tenía el de allá. ¿Cuál es el logro principal y qué es lo que más orgullo nos da? Que logramos una solución de inteligencia artificial que tiene una detección automática de cardúmenes con un nivel de certeza de entre el 85 y el 90%. Robándole la analogía a Ariel, es como si hubiésemos podido poner en cada uno de esos barcos un oceanógrafo y que pudiera detectar estos cardúmenes. Obviamente, y contando con esta información más detallada, pudimos ayudar a reducir los tiempos de navegación. Tiempos de navegación que tienen impacto en la calidad de vida de todas las personas que trabajan en esos barcos. Mejoran los pronósticos de pesca, basado en esta información enriquecida que les contaba, y reducción de costos operativos, porque ya no salimos a pescar y barrer todo el mar, sino que tenemos plan de hacia dónde ir y dónde empezar a buscar. Incluso tenemos en tiempo real la capacidad de que el capitán pueda tener esa brújula que le diga hacia dónde tiene que ir o dónde detectó un cardumen. Y a su vez, reduciendo el impacto ambiental, porque navegamos menos y consumimos menos combustible. Estos casos que les mencionamos con Leo nos muestran que sí existe esa otra realidad. Esa realidad que les prometíamos al inicio, que decía que se pueden resolver problemas reales de los usuarios con IA. Y nosotros en Baufest llegamos a esa realidad aterrizando, digamos, las experiencias que tenemos en este tipo de proyectos para poder transformar aquellas verdades incómodas que Leo nos presentaba y reconvertirlas en aspectos esenciales de abordaje. Aspectos que nos permiten contar con un modelo de trabajo para crear proyectos de IA exitosos y con impacto. Los primeros aspectos esenciales que identificamos están en la evaluación de oportunidades. Esto que les comentaba de que nos ponemos a pensar qué tenemos por delante es un indeclinable nuestro. Cada uno de nuestros proyectos va a tener esta etapa para poder entender si ese desafío que nos está planteando nuestro cliente es realmente algo que podamos resolver con IA. En ese proceso vamos a tratar de entender el contexto más amplio de toda esa solución, más allá del desafío, dónde vamos a estar trabajando. Y tratar de leer ahí un poquito entre líneas lo que nos está diciendo nuestro interlocutor. O sea, poder entender el mensaje detrás del mensaje explícito que recibimos. Todo esto, y como creo que les habíamos mencionado, vamos a asegurar desde esta primera instancia donde estamos empezando a pensar la solución, cuál es el retorno de inversión que va a tener esta solución, de qué manera nos vamos a asegurar como equipo de proyecto de que definimos las métricas, de que las medimos durante la ejecución de esa solución y que tenemos la manera de asegurar que ese retorno de inversión va a estar al final del camino. Partamos de esta premisa. Lo que la IA tiene de potente, también lo tiene de desafiante. Por eso, nosotros cuando diseñamos y construimos soluciones, al inicio del proyecto, damos un paso adelante y nos ponemos a pensar cómo vamos a resolver estos desafíos. Por ejemplo, nos aseguramos de contar con un modelo de gobierno de datos, que es fundamental para garantizar la calidad, la confiabilidad y el cumplimiento normativo. Y para que no aparezcan esos costos ocultos o costos sorpresas de la IA, como se lo llama en el mercado, que aún si un proyecto llega a producción te lo puede tirar abajo, es fundamental hacer gestión continua tanto del uso de tokens como del consumo de los servicios de nube que utilizamos para la solución, a lo largo de todo el ciclo, desde el diseño hasta la operación, ambas incluidas. Y para asegurarnos que la respuesta que la IA genera y nos llega a nosotros como usuarios propios de esta tecnología no esté sesgada por alucinaciones o influenciada por malos usos,
que cubra las políticas propias de las compañías y a su vez respete los principios de la IA responsable, es no salir a producción, nosotros no salimos a producción, sin guardrails que nos ayuden a evitar estos escenarios. Estas y otras tantas medidas que tomamos de Baufest cuando hacemos este tipo de proyectos nos permiten superar las barreras que nos impone esta verdad. Pero para que funcione, por favor, estas acciones tienen que ser parte del alcance del proyecto. Bueno, y seguimos haciendo POCs, porque son la manera que tenemos para validar que nuestro enfoque tecnológico es válido. Pero para que eso se convierta en una solución, vamos a tener que trabajar en que eso se pueda mantener, se pueda operar, que pueda escalar. Ese que pueda escalar desde el punto de vista de la arquitectura de soporte de esa solución, que tiene que existir desde el comienzo y que tiene que garantizar que eso va a poder acompañar la evolución de esa solución y la evolución del negocio. Y como lo marcamos, lo vuelvo a traer, que en definitiva pueda terminar aportando un valor real a la organización en la que estamos impactando con esta solución. Nosotros, desde Baufest, adoptamos esta forma de trabajo porque nos da resultados, porque nos logra hacer que... Hoy le contamos estos casos, que son 3 de más de 60 que tenemos implementados, porque la verdad es que en Baufest venimos trabajando desde hace un montón con inteligencia artificial. Y lo que hicimos, de nuevo y apelando a esta analogía, la nueva ola de la IA, es aterrizar esas experiencias para poder conceptualizar este modelo. Un modelo que, claro, hubo que adaptarlo, no es la misma la IA de hace 15 o 20 años que la IA de hoy. Pero lo que no quisimos perder con este modelo, esta forma de trabajo que les compartimos, es esa esencia de cómo creamos productos digitales, cómo desarrollamos soluciones tecnológicas y fundamentalmente cómo seguimos sumando valor a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Es por todo eso, por estas capacidades, por este background que nos acompaña, por esta cultura de la IA que llevamos, que podemos sostener que nosotros logramos dar vuelta a ese indicador que veíamos al inicio, que decía que la mayoría de los proyectos de IA no fallan o no suman valor. Fallan o no suman valor. Y nosotros podemos asegurar que nuestras soluciones de IA, o que en nuestros proyectos de IA, el 95% de nuestros proyectos sí son considerados exitosos, porque sí logran llegar a producción y sí generan un impacto positivo en nuestros clientes. Creo que si le preguntan a Ariel, me preguntan a mí, a algunos de mis compañeros que están por acá, este tipo de desafíos, los que hay que arremangarse, los que hay que empezar a rascar para entender por dónde le entramos, son los que nos gustan, son los que disfrutamos poder acompañar a nuestros clientes. Los invitamos a que los hagan, los invitamos, tenemos un stand que pasen, queremos charlar con ustedes, queremos que nos cuenten qué cosas tienen, qué se traen entre manos para poder acompañarlos.